era un militar de la Fuerza Aérea, de la FAC. Yo lo conocí en Palanquero, porque una prima mía se casó también con otro militar y éramos como hermanas. Y ella se fue a vivir a Palanquero. Yo iba todas las vacaciones. Allá conocí a esta persona. Fue muy querido conmigo, un respeto, una queridura. Bueno, yo no sé. Yo me enamoré enormemente y él también. De todas maneras, pues el tiempo pasó. Él venía, con mucha dificultad venía de La Dorada. Hubo una vez que le tocó de pies en la escalera de La Dorada aquí, pero bueno, eso sí se veía que era que de verdad sí me quería. En fin, de todas maneras, hasta tuvo ocasión de hablar con mi papá, porque vino aquí a la casa, mi mamá lo invitaba a comer, él venía a un hotel, pero mi mamá lo invitaba a comer, o en fin, era una persona supremamente respetuosa y querida. Nos íbamos a casar, pero ocurrió que mi papá estaba muy enfermo y murió, y entonces dije yo, no, es imposible, yo no me puedo casar. De ninguna manera. ¿Cómo dejo a mi mamá y cómo dejo a mis hermanos? No, de ninguna manera. Yo hice ese sacrificio, pero lo hice pues con todo el amor del mundo y con toda la responsabilidad. Me dio muy duro, pero con el tiempo lo fui superando, hasta que ya, sinceramente, pues quedé tranquila y seguí mi vida normal. Imagínense que uno pues estudiaba cuando estaba en el colegio, que las vocaciones no eran sino 3: el matrimonio, la vida religiosa y el celibato. Y alguna vez, entrando yo a la casa de Soledad Henao, una persona estaba conversando ese tema, pero una persona con mucha autoridad que fue a hacer allá la visita. Y entonces decía, es que la vocación no es exactamente esas 3 vocaciones, sino que es lo que la vida y Dios lo llamen a uno cada día. Si hoy me dijeron, váyase por aquí, eso es una vocación. Váyase por allí, esa es otra vocación. Yo veré si la sigo o no la sigo. Eso me sirvió mucho, porque yo vi que realmente en ese momento no era conveniente seguir el otro camino que yo iba a seguir, sino seguir este. Y sinceramente que la vida me lo ha pagado muy bien, porque Dios ha sido generosísimo con nosotros, conmigo, Ave María, y la vida también. Fíjese que yo, por ejemplo, sin pensarlo mucho, pude ir a Europa, pude disfrutar, todo eso me lo dio Dios como de recompensa. Y sinceramente que así lo he sentido. Yo me gradúo pues en el Colegio de las Hermanas y me invitan a la Sociedad de Mejoras Públicas. Muy joven estaba yo creo que fue como a los 2 añitos más después de graduada. Como a los 19 años empecé yo en la sociedad y empecé a ver ese ejemplo de estas personas de Sonsón con esa entrega y ese civismo, y entonces yo empecé también a aprender eso, esa entrega y ese civismo. Entonces fue mucho lo que se hizo. Realmente la sociedad era una institución muy respetada en Sonsón, muy respetable. Era la que hacía las fiestas del maíz, por ejemplo, porque desde que se crearon las fiestas, el municipio le pidió a la Sociedad de Mejoras Públicas que las hiciera. Entonces la sociedad las hizo durante 50 años. En esa época, todos los dineros que se recolectaban eran minuciosamente manejados y con una pulcritud extraordinaria, tanto que todas las obras que tiene Sonsón, que han hecho a Sonsón una ciudad pues admirable, todas las hizo la Sociedad de Mejoras Públicas con los dineros de las fiestas del maíz, porque la pulcritud con que se manejaban esos dineros no podía uno ver en otra parte. Bueno, de manera que entonces yo aprendí ese civismo, empecé a ser miembro de la Junta Central de las Fiestas del Maíz, y como estaba en la Sociedad de Mejoras Públicas, yo conocí la Casa de los Abuelos, por supuesto, porque fue una hechura de la Sociedad de Mejoras Públicas, a pesar de que su fundador fue un sonsoneño pues muy ilustre y todo, no pertenecía a la Sociedad de Mejoras Públicas, pero la sociedad le apoyó. Entonces nosotros queríamos mucho el museo, y como la sociedad se vino a menos en los últimos años pues por muchas circunstancias, entonces la Casa de los Abuelos se cerró algunos años. El doctor Argemiro, que era el presidente en ese entonces de la sociedad, mantenía las llaves de la casa, y cuando venía gente que quería conocer la casa, él le prestaba las llaves o iba y se la mostraba. Entonces, en el 2004-2005, yo estaba en Medellín y me hicieron unas cirugías, y entonces estaba en convalecencia y me puse yo a pensar, yo debo hacer alguna cosa, yo aquí sentada esperando pues que pase el tiempo, no
de ninguna manera. Y empecé a pensar en la casa. Y entonces empecé a diseñar la forma de cómo hacer un plegable, algo como que la gente se interesara en la casa de los abuelos y que la volviéramos a abrir. Y empecé a abrirme por el teléfono con sonsoneños de buena voluntad que yo conocía, y le digo que la respuesta fue maravillosa. Yo recibí todo lo que necesitaba, mandé a hacer los plegables y me traje una platica para Sonsón, y entonces con el doctor Argemiro lo invité y le dije: doctor, vea, yo traje esta platica para Sonsón, entonces hágame el favor y busquemos una persona que nos mire la casa, que vea a ver qué hay que hacerle como para hacer las reparaciones del caso y de pronto volverla a abrir. Y así fue, nos pusimos en la tarea, la repararon, la platica que yo traje como 600.000 pesos. Y entonces con esa platica arreglamos un poquito los techos y la blanqueamos y todo, y la reabrimos. Buscamos una señora. Quisimos que la señora tuviera servicios médicos y todo, porque de todas maneras nosotros vimos que eso era necesario, tanto el doctor como yo. Y la señora dijo: no, pues mi marido trabaja en el municipio, yo tengo toda la cuestión con él, de manera que yo no quiero cambiar nada de eso, simplemente págueme unos centavitos. Y sí, y le pagábamos como 200.000 pesos mensuales, y venía muy poquita gente porque ya como había permanecido tanto tiempo cerrada. Pero bueno, empezamos, ya fuimos consiguiendo otras personas y ya fuimos posicionando la casa nuevamente, y ve, lo que es hoy la Casa de los Abuelos está muy bien posicionada, muy admirada, no solamente por colombianos, sino por extranjeros también, que dejan sus conceptos escritos, pues admirablemente escritos. Y ahí vamos, gracias a Dios. Conformamos una junta ante la Cámara de Comercio y todo, la organizamos bien, y con el tiempo reformamos los estatutos. Una reforma muy importante se les hizo a los estatutos, se organizó muy bien. En el año 1999, unos muchachos muy inquietos, pues en sentido cultural, muy queridos y todo, nos dijeron que ellos querían hacer como una sala arqueológica, porque veían que en Sonsón había material para eso y que era lo único que faltaba allí, porque ya había museo folclórico, ya estaba la imprenta, allí se publicaba la acción, se sacaba el periódico, y entonces la Sociedad de Mejoras Públicas inmediatamente les dio el aval. Dijo: sí, claro. Les dio el salón, un salón grande donde está hoy la sala, y logramos hacer la sala arqueológica, que es una belleza. Lleva 3 proyectos, y en esos 3 proyectos está como cualquier sala arqueológica de cualquier parte del mundo, porque tiene todas las características que la avalan como tal. Hemos hecho muchas cosas y hemos encontrado en las colonias de Medellín y Bogotá un apoyo extraordinario. Cuando yo estuve en Europa, tuve ocasión de ir a la casa de Cervantes, en Alcalá de Henares. Y allá en la casa de Cervantes conocí un sistema en el museo, en la casa museo, porque es una casa museo. Cada pieza está debidamente organizada como era en la época de Cervantes, con los muebles de la época y todo. Y me causó mucha curiosidad cuando entramos a una pieza y empezaron unos niños a hablar. Y entonces uno pues empezaba a mirar para todos los lados y no veía ningún niño por ninguna parte. ¿Qué es esto?, pensaba yo. Pues sí, tenían un sistema de grabación donde recreaban cada lugar con lo que se vivió en la época de Cervantes, cuando él era niño. Y entonces, no se veía absolutamente nada. Salía uno de esa pieza, entraba a la otra y empezaba otro audio diferente, de acuerdo a la pieza. Cuando fuimos a Barcelona, fuimos a la casa de Gaudí y lo mismo ocurría. Y entonces dije: no, esto no puede ser, esto tiene que hacerse en la casa de los abuelos de Sonsón, definitivamente. Pues sí, me vine y le conté a la colonia de Bogotá. Estaba este muchacho Luis Fernando Espina y otros compañeros, y les pinté la idea. Muy queridos, bien pueda, nosotros la apoyamos. Así fue, conseguimos otro ingeniero electrónico muy destacado que le estaba haciendo un trabajo muy parecido a Bianca. Este muchacho vino con otros compañeros de Medellín y hasta medianoche se quedaban en la casa de los abuelos organizando el sistema. Allá está organizadito. Lo que pasa es que no lo pudimos volver a utilizar. Está todo el audio, la descripción de la casa,
costó mucho dinero, pero todo eso nos lo dio la colonia de Bogotá con unas fiestas del maíz. Cuando ya las cogió el municipio, porque como esos dineros no se sabía para dónde iban, entonces ellos vieron que aquí sí se iban a poner pues en práctica como se ponían antes con la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces nosotros todo lo organizamos con todas las de la ley, pero resulta que tuvimos que quitarlo por un tiempo, pues está suspendido, porque la hechura de estas casas de Sonsón viejas son de tapia, más que todo bareque, y cuando la persona daba el paso en una pieza, empezaba como empezaba en Europa, allá en España. Pero resulta que como la gente no sabe exactamente y unos se adelantan y otros se atrasan, entraban, por ejemplo, al oratorio y estaban en la alcoba y empezaba y eso se volvía una mazamorra de audios. Entonces tuvimos que suspenderla. Eso está suspendido, pero no dejamos de pensar que posteriormente podemos hacerle alguna variación. Otra vez le dije a Alfonso Villegas de la colonia de Medellín, no hace mucho: Alfonso, ¿ustedes por qué con la fiesta del maíz no nos ayudan para cambiarle todas las conexiones eléctricas, los alambres, todo a esta casa que es tan supremamente vieja? Y de pronto se nos forma un incendio, alguna cosa, uno no sabe, con la plática que ustedes nos den. Con mucho gusto, así fue. Pues cambiamos todo lo organizamos, de manera que hemos hecho mucho por la casa de los abuelos. Gracias a mi Dios la tenemos pues muy organizadita y todo. Claro que todavía faltan muchas cosas, pero yo sé que con el tiempo fueron puras donaciones. Allá no se compró absolutamente nada. Fueron donaciones. El doctor Correa les escribía a los amigos y los amigos empezaban a mandarle cositas. Esas cosas las mandaba para Sonsón, donde la señorita Celia Ramos y la señorita Lía Giraldo. Y ellas recibían estas cosas, lo mismo que Soledad Henao también, que era prima del doctor Correa, que es la única que vive de esas personas que empezaron con la casa de los abuelos. En todo caso, para hacerles propaganda, pues las ponían en el almacén Mercedes, en las vitrinas. El almacén Mercedes quedaba donde hoy es Cofinep. Ese era un almacén que tenía la señorita Celia Ramos. Entonces allá las mostraban pues en las vitrinas y decían para qué era. Entonces la gente se animaba. Fue tanto lo que se animó la gente que ya empezaron a dar cosas más grandes y bastantes. Entonces ya le pidieron al Ministerio de Comunicaciones que les proporcionara el último piso donde está hoy Aguas del Páramo. Ahí estaba la biblioteca de Miriam Correa Palacio, antes de estar en la plaza. Y allí se llevaron las cosas, dieron permiso, se llevaron las cosas, se expusieron, pero ya no cabían, porque empezaban a dar que la cama, que la cuna, que una cantidad de cosas pues enormes, que los elementos del molino de piedra que había en muchos campos de Sonsón donde se molía trigo. En todo caso, ellas pues muy preocupados todos, que dónde, por Dios. Entonces la Sociedad de Mejoras Públicas empezó con las colonias y recogieron, y con préstamos de sonsoneños que lo hacían sin interés ninguno, recogieron los 10.000 pesos para comprar la primera casa, que es donde está la casa de los abuelos, donde está pues desde el zaguán hasta la huerta. Entonces se la donaron al museo y con el tiempo tuvieron que comprar la casa que sigue, donde está la sala arqueológica y el museo, y la acondicionaron. También la compró la Sociedad de Mejoras Públicas y la tiene, se la proporcionó pues al museo para poderlo complementar. El doctor, ese era su gusto, que las generaciones posteriores conocieran la forma tan bella que vivían los hogares sonsoneños, como esas familias tan buenas, llenas de virtudes. Entonces él quería que eso se perpetuara en el tiempo, y a fe que lo logró. Hay muchas familias que todavía conservan, no del todo, pero sí conservan aspectos de la casa de los abuelos. Tienen el oratorio, por ejemplo, y hay muchos hogares, en Sonsón hubo muchos hogares maravillosos, porque no había que distinguir entre el que vivía en el pueblo y el que vivía en el campo. Tanto el uno como el otro eran llenos de virtudes y creaban familias maravillosas que le han dado lustre a Sonsón. Imagínense, por ejemplo, fuera de muchos sonsoneños que vivieron aquí en el pueblo y que han sido muy famosos en el mundo entero por muchas circunstancias, también del campo. Fíjese que el padre de la anestesiología moderna es un doctor
Marín, Juan Marín, que era de los medios. Cuando supe eso, y estaba yo en Bogotá, tuve ocasión de hablar con la familia. El doctor ya se había muerto. Yo estuve en la casa de él, pero con los hijos. Me explicaron, me traje fotografías del doctor, muchas cositas que supe de él y las llevé al Centro de Historia, que no lo sabíamos en Sonsón. Pero dígame, el padre de la anestesiología moderna. Un sonsoneño de origen campesino. Y así por el estilo, de manera que Sonsón ha sido valioso en todos los aspectos. Periódicoelparamo.com, medio de comunicación social para el desarrollo, enfocado en el medio ambiente, la cultura y el agroecoturismo. Somos globales, con énfasis en la región y el país. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Periódico Digital El Páramo, en Twitter como Periódico EP y en Instagram como Periódico El Páramo. Integramos a Sonsón y la región Páramo con el oriente de Antioquia.